8 de la mañana, 9 minutos en todo el Perú. 8, 9 minutos en la mañana. De inmediato presentamos. Contragolpe. Señoras y señores, está con nosotros el señor Julio Chapa. Él es un excelente analista político y que obviamente va a tratar temas muy importantes esta mañana con nosotros. La bienvenida para el señor Julio Chapa. Muy buenos días, gusto de saludarlo. Bienvenido al programa. Muy buenos días, amigos. Adelante, porque estamos bastante preocupados con este tema que se ha presentado en la actualidad referente a los entredichos que ha manifestado, por ejemplo, el ministro del Interior, insinuando que el equipo de interceptación telefónica habría sido robado bajo la administración del coronel Harvey Colchado en la DIVIAC. Y obviamente si existe, obviamente ello ha hecho una evidente situación muy delicada en la cartera del Interior. ¿Qué nos podría decir al respecto, don Julio? Bueno, que es muy serio que un ministro de Estado haga una acusación sin tener las pruebas debidas. No costaba nada ir a averiguar dónde estaba ese equipo. Finalmente, rápidamente, la Comandancia General de la Policía y los implicados en la DIVIAC averiguaron, encontraron el equipo y queda efectivamente demostrado que hay la voluntad de sancionar a un héroe de la lucha anticorrupción, que es el coronel Harvey Colchado, hay que decirlo fuerte. Un hombre que ha tenido el valor de entrar armado de un torito a las peores guaridas de los criminales del Perú para poder desnudar la corrupción tanto de funcionarios públicos como la existente a nivel delincuencial. Creo yo que es un grave error, como han manifestado ya varias personalidades, un grave error desmantelar un equipo de investigación como el que existía. Pues bien, si lo van a reorganizar, no lo pueden meter en la DINCRI porque no es lo mismo investigar a los personajes con gran poder que la DIVIAC estaba investigando que a los delincuentes carteristas o robacelulares. Definitivamente no es lo mismo la banda del Tren de Aragua que las bandas que pululan en el Estado llevándose la plata de la gente. Creo que hay ahí una especialidad que lamentablemente por esta apresurada decisión del ministro del Interior sin pruebas y con grandes prejuicios que no le permiten defenderse al coronel Harvey Colchado, está llevando una grave crisis en un área clave de la inteligencia operativa que es la DIVIAC. Bueno, tenemos un video. ¿Qué le parece si vemos y seguimos comentando al respecto? ¿Qué le parece, don Julio? ¿Está bien? Adelante. Perfecto. Adelante entonces con el informe. Adelante en el switcher. Departamento de Inteligencia de la DIVIAC PNP, en el interior de un mueble de melamina acondicionado para su mantenimiento y preservación de los componentes del equipo Haversack for Guardian White Backpack, paréntesis IMCI Catcher. Para ello, cuenta con el fin de su adecuada seguridad y custodia. ¿Quién dio cuenta que este equipo se había extraviado? Esto ha salido a raíz de las investigaciones que se están haciendo en el control de los gastos que hizo la DIVIAC en muchos años. Este caso es en la década del año 2019. Entonces se ha comenzado a investigar no solamente la compra del equipo, sino los gastos que hacía la DIVIAC. 72 millones mensuales de soles. Entonces todo ese tema se está investigando. ¿Mensuales de soles? ¿Se están contando varios años? No, son 72 millones que se le da a la DIVIAC de manera mensual. Otra mentira puesta al descubierto. No son 72 millones mensuales, son 8 millones anuales, que son fraccionados en 12 meses y equivalen a 750.000 soles mensuales en promedio. Bueno, ahí tenemos, por ejemplo, el vídeo. ¿Podemos seguir comentando, si fuera tan amable, don Julio? ¿Ministerio Interior o una casaquilla de la Defensoría del Pueblo? ¿Es un mitimae que lo han llevado de un lugar a otro? ¿O estamos hablando realmente de un informante autorizado? Porque el señor no sabe dónde está parado, ¿eh? Respecto a los equipos de interceptación, comete todos los errores porque no está claro sobre su ubicación. Y en segundo lugar dice 72 millones de soles mensuales, que sería más o menos sobre los 800 millones de soles al año, 840 más o menos que estaría gastando la DIVIAC. Falso, son 72 al mes. Entonces estamos ante la posibilidad de un falso informante que han puesto para poder descargar ante un reportaje algo peleagudo lo que se está diciendo. Y creo que acá hay un grave problema, que no es la relación entre el gobierno y la prensa, sino la relación entre el gobierno y la ciudadanía. El informar mal o tener ministros precipitados que aluden a hechos que no son verdad
y que no tienen la sensatez y la madurez personal, porque para ser ministro, para ser político hay que tener mucha madurez y sabiduría. Estamos ante un caso en el cual el ministro del Interior está siendo seriamente cuestionado, ¿no? Sería el primero que debería de irse en un eventual cambio de gabinete. ¿Por qué? Porque habla mucho, hace poco, y en este caso está agraviando a personalidades importantes de la lucha anticorrupción y de la policía, y además nos amenaza con una organización policial que podría ser una especie de racia sin ningún criterio, porque no tiene criterio, lo estamos viendo claramente. Habla demasiado, como lo demostró en el caso del secuestro de la señorita Salazar en Comas, que hizo un vivo falso con una conocida presentadora de televisión cuyo nombre no voy a dar. O sea, no reúne las condiciones, en mi opinión, mi modesta opinión como periodista, para poder ser realmente el líder del sector interior. Y ahí está el problema. El gabinete en pleno tiene un problema. No está centrado en el tema del Ministerio del Interior. Está centrado en responder de la carne de burro, está centrado en el viaje a China, que es muy importante, un viaje de Estado muy importante y meritorio, porque se ha llevado bien por parte de la Cancillería, pero que, digamos, es una parte de la política nacional. Lo más importante, según lo ha dicho la propia presidenta, es la seguridad. Y la seguridad no parece estar debidamente cuidada, como vamos a ver en ese video, mi querido amigo, que hemos conseguido de algo terrible que pasó en el Tambo Huancayo. Nos vamos entonces hasta el Tambo Huancayo para presentar precisamente este video. Adelante, compañeros. Bueno, vamos a presentar este video, por ejemplo, este es un extremo hecho, suscitado en Huancayo, lo cual demuestra una grave situación de seguridad que está viviendo el país, toda vez que se ha suscitado un asalto a comerciantes por parte del crimen organizado, un dramático asalto que demuestra lo mal que estamos en seguridad ciudadana en nuestra patria. Adelante, compañeros, con el video. Bueno, entonces, mientras pongamos el video, ahí está el video. Mire usted. ¿Cómo se puede proteger en todo caso a estos emprendedores de este tipo de asaltos, señor Chiapa? Bueno, yo creo que lo primero es que hay que hacer una fuerte campaña educativa. La gente no puede ir a sacar plata del banco en efectivo, pues. Ahí está el gran problema. Que generalizar el IAPE, los métodos electrónicos de transferencia, va a tener que ser una regla, por más informal que seas, ¿no? Si quieres vivir, 1. Y 2, tiene que haber un mecanismo de protección. En otros países, por ejemplo, cuando hay que trasladar dinero, hay servicio de la policía que incluso la gente paga para poder contar con ese traslado de protegido, digamos, de dinero. Pero creo que sería muy complicado. Lo más importante es organizar para la seguridad ciudadana a la población. Ojo, yo creo que si se organizara a los pequeños comerciantes, se les capacitara para empezar a neutralizar estas acciones criminales, tendríamos delatores respecto a el gota a gota y tendríamos una información cabal de que estos secuestros, estos eventos que pasan con comerciantes obedecen a una práctica que puede ser neutralizada, no solo por las cámaras, sino mira, acá hay una cosa muy grave en este video que todavía no podemos presentar, pero que es muy importante, que es que la gente, habiendo sido herida de bala, una señora que está herida en el estómago, está diciendo me muero, y la gente no se moviliza, demoran varios minutos en reaccionar por el miedo. Ese miedo hay que romperlo, y hay que tener sistemas mediante los cuales la propia población delate a los delincuentes y ayude a su captura. Creo que sin la participación ciudadana va a ser muy difícil lograr tener éxito. La policía no tiene 1000 ojos, pero no tiene 1000 manos para poder capturar a todos estos delincuentes. Y creo que esa es la tarea principal que el gabinete ministerial actual tiene que asumir. Y la tarea principal a la cual debe dedicarse la presidenta de la República. 24 horas al día dedicada a revisar la problemática de la seguridad y hacer un seguimiento ciudad por ciudad de lo que está pasando. Y me parece que entonces es bien concreto lo que hay que hacer. Educar a los comerciantes para usar medios electrónicos y no el uso y traslado del efectivo como ha sido hasta ahora. 2, cerrar más la información bancaria para evitar que el rastreo permita llegar a las cuentas y a los nombres de las personas que pueden ser asaltadas. Y 3, es tener una serie de medidas de protección, como es la organización de los comerciantes y su educación bancaria para que no cometan errores como los que ha cometido esta señora. Finalmente,
a toda la población organizarla para que ayuden a la seguridad ciudadana. Pero, don Julio, estamos viendo aquí el video y obviamente nos llama mucho la atención. Primero, que la gente tiene temor de ayudar a esta mujer que está tirada en el suelo, pidiendo y clamando ayuda. Y en segundo lugar, lo que usted dice es muy cierto. ¿Qué tiene que hacer este Estado? Lo acaba de decir, pero aquí viene una preocupación. Ya usted lo ha dicho. Han dicho también otras personalidades que tienen que trabajar 24/7, pero no tenemos resultado. ¿Qué hacer ante esta inoperancia en todo caso, don Julio? Yo no creo que hay inoperancia. Si tú tomas así generalizada, ¿no? Toma el caso de Trujillo, por ejemplo, de La Libertad, ¿Ya? donde está el coronel Reboredo que todos los días está capturando delincuentes. Y lo hace con eficacia, ¿no? El problema es que no es lo mismo combatir a este fenómeno de las bandas organizadas en las sierras de La Libertad, ¿no?, que en las ciudades, que es más fácil la captura, más fácil la detección, más fácil la neutralización de estos enemigos del Perú. Entonces, la primera medida general que hay que tomar sobre la seguridad ciudadana es el mejor control de la migración, ¿ok? Que significa saber quién entra y sale por la frontera. Te apuesto que ahorita nos vamos a Tumbes, pagamos $20 y nos vamos a Venezuela. Así es lo que cuesta salir del Perú. Y de repente ahora subió a 120, como me han dicho por ahí. Pero en realidad allí hay una frontera que es porosa por la corrupción, porque se paga y se pasa, y de regreso se ingresa también así. Entonces, si eso no se elimina, estamos mal. Se hace una gran exhibición, que es a lo que es muy amigo este ministro del Interior, se le revientan cuentas artificiales, se anuncia un gran operativo que cuesta un montón de plata. Ojo, solamente el operativo de desalojo del mercado central hace varios años costaba 25 millones de soles por semana. O sea, cuesta carísimo movilizar a la policía. Por lo tanto, los grandes operativos, los mega operativos deberían desaparecer. Lo que hay que hacer son operativos eficientes. Y en este caso, el de fronteras es el más importante porque hay que controlar el ingreso y salida del Perú. Si no tenemos ese control, estamos imposibilitados de poder ejecutar una política criminal que sea efectiva. Beto. Y la segunda cosa es que vamos a tener que buscar la colaboración con Venezuela. Por más que ese Estado tenga muchos retractores en el Perú, hay que llegar a un acuerdo sobre criminalidad que permita también un control con apoyo del Estado venezolano. Y finalmente, a nivel andino, los países tienen que unirse porque no es posible perseguir el crimen, como ya estamos viendo, cuadra por cuadra o país por país. Hay que tener una policía internacional que se encargue de esto, una especie de Interpol, pero del área andina, que intercambie información y que permita perseguir en varios países a la vez a los delincuentes y a los cabecillas de estas bandas. Definitivamente, señor Chiapa, el Ministerio del Interior es una de las carteras que ha sido muy cuestionada. Han pasado no sé cuántos ministros hasta este momento. Cuando ingresó este ministro, cuando ingresó este ministro, se le vio muy expuesto ante las cámaras, ¿no? Se le vio con sus programas Amanecer Seguro, se le vio muy activo. Pero vemos en el camino que viene cometiendo una serie de errores. No sé si adrede, no sé porque si no domina la cartera, pero ¿qué podemos hacer, señor Chiapa, para poder resolver este problema en la actual gestión de la administración de Dina Boluarte? Que el Ministerio del Interior no está ayudando casi nada. ¿Cuál debe ser en todo caso el perfil ideal para un ministerio tan complicado como es el del Interior, ¿no? Y cómo se debe reorientar el cambio del gabinete actual, que la verdad no está dando resultados. Se ha determinado, por ejemplo, medidas de emergencia, pero no dan resultados. Operativos que no dan resultados. Se anuncia la captura de Vladimir Cerrón, no ha dado resultados hasta el momento. O sea, una serie de situaciones que en realidad ya preocupan. ¿Cuál es su punto de vista al respecto? Mira, mi punto de vista es el de muchos especialistas. O sea, el tema de seguridad requiere un ministro con un perfil, primero, de madurez personal. O sea, es muy importante que tenga el equilibrio para no hacer las cosas que está haciendo este señor ministro, que es una serie de ensayos que por prueba y error quieren llegar a la ciencia. A la ciencia se llega estudiando, analizando, investigando, prediciendo lo que puede pasar. Yo creo que no hay una estrategia predictiva sobre cuál debe ser en los próximos años la política criminal del Perú. En segundo lugar, me da la impresión a mí también de que no están claras cuáles son las inversiones, porque ante mi horror, hace más o menos 6 meses, se había conocido a nivel de la prensa y lo anunció la señora presidenta que iban a invertir 5.000 millones de soles en las comisarías y 2.500 en los cuarteles dentro de la política de seguridad ciudadana. Eso es una enorme cantidad de dinero.
cantidad de dinero que además no la pueden administrar ni los institutos armados ni la policía, porque ese dinero termina no teniendo buen destino. Lo digo con pruebas a la mano y sin deseo de agraviar a nadie. Debería ser una administración muy rígida, muy vinculada al sector civil, autónomo, profesional. Pero en todo caso, esa clase de inversiones desordenadas, sin un norte, sin que se diga en qué se va a invertir, por ejemplo, es cuestionable que se invierta en las comisarías, si probablemente muchas hay que mudarlas. Es cuestionable que no se invierta, por ejemplo, en movilidad. Eso de las motos que ha planteado el señor alcalde de Lima no va a funcionar, porque él pensó eso cuando no estábamos en la época del tren de Aragua. Ahora el tren de Aragua te dispara. La moto es un medio muy limitado para la acción contra los criminales de este tipo que ahora tenemos. Igualmente, acciones que no tienen mucho sentido, como es construir locales, cuando lo que tú tienes que hacer es tener cuerpos especializados, como por ejemplo, si vas a construir un local, lo clave es tener en algunas zonas del país unidades de inteligencia como si fueran comisarías de inteligencia, donde puedan trabajar con toda libertad, sin contaminarse con la filtración de información, las unidades de inteligencia de la policía. Un ejemplo, que lo dijo un exministro, en San Juan de Lurigancho debería de haber una unidad de inteligencia con su propio local, que pueda perseguir a la criminalidad ahí en el barrio, que tome conocimiento cabal de lo que es este manejo y que no esté, digamos, basado en cuerpos que tienen que administrar un enorme territorio. Mientras más focalizado, más acotado sea el territorio, más eficiente es la acción de inteligencia. Por no hablar también de que hemos dejado de lado desde que se fue Urresti lo que es una cosa muy importante, que son los ternas. Necesitamos tener una policía preventiva y necesitamos volver a la policía de investigaciones. Definitivamente es una reforma que habrá que hacer, pero ahora lo más importante es tener gente que esté en la calle, vigilante, que no esté de uniforme, que esté más bien clandestina y que permita prevenir el delito capturando a los delincuentes. No hay que olvidar que los ternas lo hacían, ¿no? Chapaban a alguien que iba a asaltar un local porque tenía información de inteligencia y cumplían una labor eficiente. Por lo tanto, son medidas muy concretas, muy prácticas. ¿Por qué falla el ministro? Porque yo creo que no está, es una persona que viene de adentro de la policía. Es una persona que además estaba a cargo de la defensa de casos muy cuestionables como son aquellos que estaban matando gente y cobrando plata por liquidar a algunos delincuentes, inclusive a algunos compañeros policías suyos. Estos son el famoso Escuadrón de la Muerte, que es un proceso en el cual el actual señor ministro ha sido el defensor de esta clase de policías. Yo creo que no es posible el tener esa trayectoria profesional con el cargo. Uno, que es un cargo moral y ético. Y segundo, el problema de que no hay la madurez, la capacidad de poder reflexionar y ser muchísimo más acotado y discreto en un área como es el caso de inteligencia. Si tú eres un figurete, difícilmente vas a cumplir siendo ministro del Interior. Por lo tanto, hay que buscar uno nuevo y hay que pensar que esta es la principal necesidad del Estado, darle seguridad a la gente. Si no queremos que el Estado fracase, que nadie quiere que el Estado fracase, si no queremos que este tema de la seguridad se vuelva un tema endémico sin control, pues definitivamente, que ya está en esa etapa, ¿no? Definitivamente hay que cambiar a los personajes que están a cargo de esto, porque sin un líder no hay seguridad ciudadana. En efecto, señor Chapa, queremos aprovechar su presencia esta mañana en el programa porque voy a presentar un video referente al ministro de Educación, Morgan Quero. Lo invito a ver y luego comentamos. ¿Qué le parece? Adelante. Ok, vamos entonces con el video. Don César Acuña, en verdad quisiera empezar diciéndole ciudadano César Acuña, maestro César Acuña, amigo César Acuña. Le traigo un saludo especial de la señora Presidenta Constitucional de la República, Dina Ercilia Boluarte Segarra. Por eso, don César Acuña, hace unos días yo le comentaba que lo más importante que yo podía observar en su trayectoria era la de ese retorno a las fuentes espirituales de la educación y de la vocación en favor de la educación. Por eso le he dicho hoy, maestro, guía de otras vocaciones, de otros hombres y mujeres que pueden encontrar gracias a ese legado, don César Acuña, su propia vocación, su propio compromiso con el Perú. Señor Julio. Yo creo que esto demuestra una vocación de Felpudini, ¿no? Para decirlo claramente y en criollo. O sea, definitivamente no es el mensaje que un ministro de Estado puede dar en un acto oficial de una universidad. O sea, creo que acá hay un problema de equivocación en el caso del señor Morgan Quero, a quien yo conozco. Es un profesional con mucha formación, pero está haciendo
muchos desaciertos en su ministerio por razones parecidas a la del ministro del Interior. Como no hay una selección de personal, se está escogiendo a las personas al tuntún, porque son aquellas en las cuales se confía y se está cometiendo un error muy grave. Por ejemplo, esas fuentes primigenias de las cuales habla de la educación, lo deberían de llevar a no solamente votar a los profesores que ha votado ahorita en Amazonas tardíamente, sino también a dar una explicación que más que ante el magisterio o ante la población de Amazonas requiere una autocrítica por parte suya. Uno no puede, ir por un camino en el cual ante algo tan sensible como la violación de 500 niños y niñas, sencillamente dejar pasar. Y si son menos, bueno, son menos, pero es una enorme cantidad de gente que durante muchos años ha venido siendo violada. Yo no creo que el ministro intencionalmente ha dicho el aspecto cultural, se refería probablemente a que hay una protección de los apus en esas zonas, porque ahí hay justicia indígena, es decir, ellos te meten a la cárcel, no te mete a la cárcel la policía, lo cual lleva a una cantidad de confusiones y elementos de corrupción también que tienen que ser, por supuesto, señalados. Pues bien, es un error dirigirse de esa manera al principal aliado del gobierno, una imprudencia. Nuevamente estamos ante un caso de falta de madurez, ¿no? Emocional y política. Es decir, tú no puedes decir, tú eres mi amigo y yo te considero lo máximo cuando tú estás yendo a nombre de la presidenta de la República a un evento universitario. Tú lo que puedes decir máximo es, lo felicito, que le vaya muy bien, etcétera. Pero esto tiene una intencionalidad política, que es escaparse de la responsabilidad que él está teniendo a nivel público y la persecución de los medios, optando por este camino. Nuevamente repito, diciéndolo en criollo, un discurso muy felpudini que no corresponde a un ministro de Estado. Efectivamente, la verdad nos ha sorprendido el discurso del ministro Quero, viniendo de una persona tan preparada como el ministro Quero, y dirigirse de esa manera. Esto está como la declaración de la ministra sobre la carne de burro, ¿no? Sí. Bueno, sí, efectivamente, pues también esto nos lleva a la siguiente pregunta, ¿no? La ministra de Comercio Exterior acaba de anunciar que el Perú va a exportar carne de burro a China, pero los productores inmediatamente, los criadores han negado esta posibilidad, ¿no? Dice que no hay mucha producción en nuestro país. A ver, ¿cuál es su punto de vista con respecto a este tema, don Julio Chiapa? Hoy día medio ruborizado el ministro de Agricultura, que sabe estas cosas, y ayer Milton Monjese, que también ha sido ministro de Agricultura, porque yo he tenido el gusto de trabajar en el Ministerio de Vivienda, han aclarado la cosa, ¿no? Primero, no hay suficientes burros para poder exportar nada. Habría que crear una política nacional sobre el tema de los burros. Y en segundo lugar, el tema es que esto tiene que ver con que, además de esta carne de burro, el Estado peruano está viendo el tema de la exportación de carne de oveja y de carne de vacuno, con las características del vacuno andino y de las ovejas andinas, que tienen sabor y características diferentes a las de otros países. Entonces, es exportación de carne gourmet, en buena cuenta. Y en el caso del burro, es para la medicina china tradicional. La ministra, revelando una tremenda ignorancia de cómo se lleva a cabo una negociación internacional, lo ha escuchado en una reunión que ha tenido con su homólogo de China, y sin embargo este tema no puede ser levantado, porque aparte que está asustando a un montón de gente que se siente aludida a nivel político en el país, está creando un caos total, porque durante 4 días, mira tú qué mal funciona pues el gabinete, durante 4 días nadie salió a aclarar. Señores, este es un tema que vamos a ver todavía, es una promesa, y probablemente no llegue ni a los $100,000 todavía la exportación de cueros y carne de burro, pero se va a hacer para el caso de vacunos y ovejas, que es mucho más interesante para el Perú. Y lo más importante es que hay ahora nuevos acuerdos para la exportación de arándanos y frutos a China. Eso es lo más importante, es lo que había que levantar. La ministra se metió donde no era ella la zapatera y no debe haber hablado sobre el tema. Otra ministra que demuestra que no está preparada para el cargo. Bueno, vamos de mal en peor en todo caso, don Julio. Vamos de mal en peor. ¿Y así vamos a durar hasta el 2026? Bueno, esa es una buena incógnita, pero además yo creo que no solo vamos de mal en peor, yo creo que lo beneficioso en el Perú, lo maravilloso en el Perú, es que todavía el país siga funcionando a nivel privado, ¿no? Y que la agricultura tenga los éxitos que tiene, que tengamos la capacidad de expandir la minería, pero nada de eso sirve, como bien dice cualquiera que conoce inversiones internacionales, si no hay más estabilidad política. Por ejemplo, elecciones limpias, que nadie las asegura. Defensa de los derechos humanos, que hace poco se ha aprobado una ley que es absolutamente... Es decir, uno no entiende, ¿no? Se van a China, el gobierno logra con eso un éxito evidente, hay que ser muy torpe para negar que lo de China era muy importante, y al día siguiente están sacando una ley
en la cual se elimina toda pena por los crímenes de lesa humanidad, que exonera a políticos, exonera a una gran cantidad de militares, de los cuales algunos fueron injustamente perseguidos por la justicia de verdad, pero no la mayoría, y que son autores de 150 masacres con 500 muertos en el país. Y uno dice, ¿qué país sobre la tierra va a querer venir a invertir al Perú si está viendo esta clase de exhibición de falta de respeto a los derechos humanos? O sea, entonces no tiene consecuencia. Todos sabemos que la guerra interna tuvo colaterales, que iba a morir gente, que no se puede disparar una pistola de agua contra un enemigo tan fuerte como Sendero Luminoso, pero hubieron excesos, sobre todo en la primera parte de la lucha antisubversiva que después se corrigieron. Ganamos cuando ya no matábamos campesinos, ganamos cuando nos unimos a los campesinos, y perdíamos cuando se ejercía una violencia indiscriminada, generalizada, en muchas zonas de los Andes y de la selva. Historia trágica de la cual el Perú tiene que hacer una corrección. ¿Cuál es la corrección? Es que haya una eventual reconciliación nacional que puede incluir una amnistía, pero no puede ser hecho de una manera como la que ahora se está haciendo, que es que responsables de crímenes perversos puedan salir en total libertad y liberados sin poder ser juzgados, porque hasta el año 2002, y coincide además con la fecha de las 50 muertes en el sur. Entonces tú dices, ¿a qué estamos jugando? A polarizar con Puno, a polarizar con Cusco, a ser enemigos de una parte de la población peruana, haciendo que haya una impunidad total ante los errores graves que se han cometido por parte del gobierno y también de las Fuerzas Armadas y Policiales en esos enfrentamientos. Yo creo que ahí hay sencillamente una espina clavada en el corazón del Perú que ya nos está trayendo problemas. Ayer Le Monde, el mayor diario de Francia, publicaba un artículo, ¿no?, cuyo título era: en el Perú sacan ley para proteger a los criminales de lesa humanidad. ¡Ojo! En un país donde los nazis mataron a muchísima gente, asesinaron a gente de la resistencia, donde hasta hoy la derecha no puede ganar porque la gente es antifascista, antinazi. O sea, hay ahí un tema realmente grave que en muchos países la repercusión no es frívola como ocurre acá, es una repercusión terrible. Y acá lo más grave para mí es que los crímenes recientes del 2021 y 2022 no van a ser castigados, que se está burlando todos estos juicios con este tipo de acuerdo. Yo creo que eso es imperdonable, es un grave error político y va a traer muy malas consecuencias para el Perú. Y ese solo error, hecho después del viaje a China, que era positivo, demuestra lo mal que este premier, el señor Alacén, está manejando el gobierno del Perú. Él no puede ser premier porque tiene prejuicios, es muy violento en su discurso, tiene también un estilo del cual está claro que quiere sacarnos del CIDH. Y la otra cosa es que muchos analistas dicen que él ha sido impuesto por aquellos militares que no quieren ser juzgados. Yo creo que no hay que ir tan lejos, creo que hay que ir más cerca. Hay que tener una política inmediata por parte del Estado. Yo invoco por eso a la Presidenta de la República que tome conciencia de que no puede continuar con este gabinete y que tiene que cambiar. Definitivamente tiene que cambiar. Demasiados ministros están paticojos, están hemiplégicos, no pueden caminar bien porque están cegados por muchos errores personales y políticos. Muy bien. Muchas gracias, don Julio Chapa. Estuvo aquí en RTL Noticias y Conectados TV. Estaremos en cualquier momento nuevamente reuniéndonos para hablar ahora qué nos depara los partidos políticos, los nuevos, y qué personajes tienen la posibilidad de llegar a la banda presidencial. Muchas gracias, don Julio. Que tenga buen día. Gracias. Buenos días para ustedes. Buenos días también. 9:37 minutos en la mañana. Hemos conversado con el señor Julio Chapa. Él es un extraordinario analista político y dice las cosas tal cual como son.